Hermanos, muy buenos días, bienvenidos a la Iglesia Bautista Lancaster. Estamos, gracias a Dios, aquí reunidos en el día de hoy y ahora estamos vía internet y gracias a Dios he tenido el privilegio de estar acá el día de hoy. Vamos a continuar con las clases de escuela dominical y seguimos con la serie de Moisés el día de hoy y esperando que primero Dios muy pronto nos podamos reunir acá en la iglesia. Pero vamos a empezar, hermanos, y vamos a empezar leyendo lo que la palabra de Dios dice. Y estamos en la lección número 4 y seguimos estudiando a Moisés. Y el título de ahora es Moisés y Faraón. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto. Si gustan, pueden abrir sus Biblias en Éxodo 5. Vamos a leer del 1 al 9. La palabra de Dios dice esto: Después Moisés y Aarón encontraron la presencia Después Moisés y Aarón encontraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo y a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora a camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová vuestro Dios, para que no venga sobre vosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón a aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo de que tenían su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y le impondréis la misma tarea de los ladrillos que hacía antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a vuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas. Y el día de hoy, hermano, vamos a hablar de estos dos personajes y una de las dos características que vamos a encontrar muchas veces. A menudo tenemos que interactuar con personas que de caracteres muy difíciles. Yo pienso que todos tenemos uno u otra cosa, pero vamos a hablar de aquí Moisés. Y Moisés, un hombre de Dios. En esta ocasión, Moisés está sirviéndole al Señor y es el enviado de Dios. Y Faraón, un hombre prepotente, un hombre orgulloso, un hombre con poder, un hombre que hacía lo que él quería. Y vamos a hablar, número 1, hermano, vamos a hablar de la petición de Moisés. Si miramos, si ustedes leen las escrituras, Moisés no vino acá con sus peticiones. Él fue muy claro y él simplemente siguió las órdenes y la petición de Dios en esta petición, y fue muy claro. Una de las peticiones de él que Dios le pidió es: deja a mi pueblo ir a que me hagan un sacrificio. En 2 Corintios 5:20 la palabra de Dios dice: así que somos embajadores, dice, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si miramos acá, Moisés entendió esto muy claro, y estoy más que seguro que muchas de las veces que él habló con Faraón, tuvo el deseo de tal vez enojarse, y sin duda enojarse, frustrarse, pero él sirvió y llevó su mensaje de una forma, con un carácter temeroso de Dios, un carácter que representa bien a Dios. En Hechos 5:32 la palabra dice: y nosotros somos testigos suyos en estas cosas, dice, y también el Espíritu, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si miramos acá en esta situación, miramos de que este hombre vino, agarraba el mensaje de Dios, tenía la comunicación con Dios, y él venía y simplemente llevaba el mensaje de una forma que representaba bien al Señor, como un embajador que representa a un país o representa a un presidente. Miramos acá, miramos que él habló por Dios. Básicamente él era el embajador de eso, él era el mensajero. Miramos en Éxodo 6:10, la palabra dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, y
que deje ir a la tierra de su tierra a los hijos de Israel. Miramos de que fue muy claro y muy sencillo el mensaje de él en que él lo hizo. Miramos que en segundo, estoy seguro de que Moisés entregó el mensaje muy en claro, muy sencillo, pero era difícil a la vez en la situación en que estaba. Miramos en Salmo 119, 130, dice la palabra de Dios: la exposición de tu palabra alumbra, dice, hace entender a los simples. Miramos que Moisés en este caso, él entendió de que no era su lugar agregar o quitar nada, él simplemente llevaba la palabra de Dios y él entendía de que Dios era el que iba a prosperar a su palabra y él es el que iba a hacer su trabajo. Y él entendió con un buen espíritu. Isaías 55:1, la palabra dice así: será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiera, y será prosperada aquella para que la envíe. Si miramos acá, estamos hablando de este hombre Faraón, un hombre que era orgulloso, era el rey, era alguien que hacía lo que él quería y como él quería. Miramos en Hebreos 4:12, dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando hablamos de la palabra de Dios y cuando la usamos fielmente, hermanos, tenemos que comprender de que Dios la va a usar de una forma que él le va a servir. Miramos en 2 Timoteo 1:13, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Miramos, hermanos, somos por la gracia de Dios, hijos de Dios, y cuántas veces nosotros no escuchamos, o tal vez no precisamente escuchamos, sino que debemos el sentir por medio del Espíritu Santo de tal vez hablarle a alguien de Dios, de la palabra de Dios, y tal vez invitarle a la iglesia, o tal vez darle un tratado, lo que sea, y no lo hacemos. Cuántas veces nosotros venimos y no representamos a Dios de una forma correcta. En lo que estaba en esta lección estaba estudiando, estaba viendo una historia de una persona, y tal vez ustedes sabían de esta persona. Este muchacho se llama Joe Girard. En su tiempo, este muchacho fue catalogado como el muchacho que más automóviles vendió en la historia del menoreo de algún concesionario de carros. Este muchacho, una de las cosas que tenía era que tenía un espíritu muy agradable. Este muchacho, las historias y los clientes hablaban de que lo tomaban, tenían una relación como que fuera un familiar. Este muchacho llegó a vender 13,000 automóviles en un promedio de 6 vehículos por día en cada año, en el tiempo que trabajó. Una de las cosas que él pudo experimentar es de que la forma en que él trataba a las personas y la forma en que él decía las cosas era lo que hacía que las personas le compraran un vehículo. Letra B, miramos, hermanos, que él habló por el pueblo de Dios. Miramos que Moisés, él vino se reunió con Dios, vino, agarró el mensaje de él, y él tenía la carga también por su gente, y vino él habló por el pueblo de Dios. Conforme avanza la historia, hermanos, miramos de que primero Moisés no sabía qué es lo que iba a pasar, y estoy seguro que puso tantos miles de pretextos ahí ante Dios, pero después llegó a reconocer de que él era un mensajero y que iba a representar con un espíritu excelente al Señor, iba a llevar el mensaje de una forma que le agradara al Señor. Miramos acá cuando un cristiano, hermanos, viene y habla por personas que tal vez no tienen la capacidad de hacerlo. En este caso miramos al pueblo de Israel que estaba oprimido bajo este régimen. Miramos en 1 Tesalonicenses 5:14. La palabra de Dios dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que comprender que somos hijos de Dios. Y venimos con costumbres, venimos con caracteres, venimos con tantas cosas, hermanos. Y básicamente tenemos que entender de que nosotros somos embajadores de Dios, representantes de Él. Y la Biblia es muy clara aquí, dice: rogamos, hermanos, dice que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo.
y que seamos pacientes con todos. En Proverbios 14:31 la palabra dice: el que oprime al pobre afrenta a sus hacedores, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Si miramos acá, Moisés tenía tantas emociones, y estoy seguro que Moisés supo que su pueblo estaba oprimido, y entendía que el mensaje de Dios era algo positivo, era algo que iba a ayudar a su pueblo. Miramos que la palabra de Dios es muy clara en esto. Había una mujer, esta mujer era Amy Carmichael. Es un ejemplo a seguir. Esta mujer era una mujer que estaba empezando su vida como adulta, y llegó a entender, y llegó a sus oídos que había una en ese entonces habían personas que vendían a sus hijos. En este caso había una muchacha que se llamaba Perla. Su madre la había vendido a los 5 años de edad para que fuera prostituida, y estamos hablando de una niña para la prostitución. Esta mujer llegaron a sus oídos estas, y esta mujer se juntó con muchos misioneros en 1901. Miramos que en el área de India eso era muy común, y ella tuvo esa carga por todas estas niñas que fueron prostituidas y vendidas como que fueran un objeto. Y básicamente, hermanos, consideremos unos a otros, considerémonos que por la gracia de Dios somos salvos, por la gracia de Dios nuestros ojos han sido abiertos, y hay personas que tal vez están en otra situación que nosotros no estamos, y consideremos a todos los que no han oído de la palabra de Dios, y tal vez no lo han escuchado de una forma clara. Número 2, hermanos, vamos a hablar de la arrogancia de Faraón, y estoy seguro que Moisés, de tantas veces que tuvo reuniones con él, no le faltaron ganas tal vez de, enojarse, o definitivamente enojarse, o faltar el respeto, o lo que sea. Pero él venía, y era un hombre con muy buen carácter, y él venía y le decía las cosas: mira, si no haces esto, el Señor va a hacer esta plaga, y simplemente es una advertencia nada más a lo que tienes, y se lo dejaba al Señor, básicamente. Una de las cosas que tenemos que comprender, hermanos, es de que nosotros somos hijos de Dios, y nosotros simplemente lo único que podemos hacer es darle a alguien el Evangelio, y permitirle al Señor que Dios trabaje en ello, pero hacer nosotros nuestra parte. Una de las cosas que tenemos que comprender, y en este caso estamos hablando de dos personas con dos diferentes caracteres. Estamos hablando de Moisés, un hombre que entendió, un hijo de Dios, entendió cuál era su lugar, y Faraón, un hombre arrogante, un hombre orgulloso, un hombre con muchos defectos, y no temeroso de Dios. Una de las cosas que tenemos que comprender es de que Dios es Dios, y Dios hace lo que Él quiera. Había un hombre, Tancredo Neves. Este era un presidente que fue en 1980, fue un candidato, y llegó a ser presidente del país de Brasil. Pero algo interesante que pasó en esta situación es de que este hombre hizo este comentario, y estoy seguro que así en la escritura que leímos aquí en Éxodo 5, vimos la arrogancia de Faraón, y este hombre, Tancredo Neves, mencionó esto y dice: declaro que si consigo 500,000 votos, yo voy a ser presidente, y ni Dios lo va a poder detener. La arrogancia de él sucedió esto, que él llegó a ser presidente. Él llegó a ser presidente de Brasil, y el siguiente día después de que él fue presidente, no se sabe qué pasó, pero él falleció. Él falleció de una muerte que no se sabe, y básicamente no pudo ser el presidente. Fue elegido presidente, pero hasta ahí nomás. Y una de las cosas que tenemos que comprender, y en este caso Faraón no lo comprendió, es que la arrogancia le puede al Señor. En Salmo 2:1-5 la palabra dice: ¿por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos.
luego hablará a ellos en furor y los turbará con su ira. Si miramos la palabra de Dios, miramos que y muchas veces miramos personas que hablan mal de Dios. Y una de las cosas que tenemos que hacer es pedirle a Dios que les perdone y tratar la manera de ganar a esas personas para Cristo. Definitivamente Dios es el que va a hacer su trabajo y Dios va a tener la última palabra. Pero miramos que letra A, miramos que él fue motivado por el orgullo. Miramos que el orgullo, hermanos, es algo que ofende al Señor, es algo que no agrada al Señor, es algo que batallamos todos, empezando con su servidor acá. Es algo que les puedo decir, hasta el día de hoy no he encontrado una persona que no sea orgullosa. Y no puedo yo encontrar una persona que lo sea. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Todas estas arrogancias y todas estas cosas incorrectas que pasaron acá, que hizo Faraón, fueron motivadas por el orgullo. Miramos que si miramos lo que el orgullo se define en un diccionario de que es pensar que nosotros somos más importantes que cualquier otra persona. Y todos tenemos una importancia. Una de las cosas que tenemos que comprender, todos somos semejantes a Dios, semejanza a Dios. Y pudiéramos hablar tanto de eso, hermanos. Miramos que una de tantas cosas que Dios aborrece y paraliza el cristianismo, hermanos, es el orgullo. Miramos que el orgullo trae contiendas, trae bocas necias, trae pleitos, contiendas. Ustedes lo pueden ver en Proverbios 13:11, podemos ver en Proverbios 14:3, podemos ver con respecto a una boca necia, una boca que no agrada al Señor. En Proverbios 28:25 podemos hablar de pleitos y ver de cosas que no le agradan al Señor. En conclusión, hermanos, el orgullo es un pecado dañino, es algo silencioso. Es algo que está muy arraigado si nosotros lo permitimos. El orgullo es un pecado engañoso. Y pudiéramos hablar de tantos pecados y podemos categorizarnos de ciertas maneras y podemos decir yo no hago esto, yo no hago lo otro, no aquello. Pero saben una cosa, todos luchamos con el orgullo de una u otra manera. Y no me malinterpreten, tenemos que ser orgullosos. El orgullo es algo de una manera, si se usa de una manera correcta, podemos estar orgullosos tal vez de hacer algo correcto. Pero eso es muy diferente al orgullo de nuestro carácter, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de caracterizar a otras personas y tal vez ponernos en un lugar superior a ellos. Miramos número 2, hermanos, lo que no es orgullo. Y pudiéramos hablar de tantas cosas, pero una de las cosas que tenemos que saber es de que podemos estar orgullosos de hacer algo correcto. Podemos estar orgullosos de que tal vez todavía tenemos la libertad de abrir la palabra de Dios. Tenemos que estar orgullosos que podemos pasar un tratado. Podemos estar orgullosos de tal vez hacer algo correcto y llevar una comida, qué sé yo, tal vez a una viuda o qué sé yo, ayudar a un huérfano o a un hermano en Cristo que está pasando necesidad. Y estamos hablando de algo que es algo que solo uno tiene que saber y no murmurar ni nada de eso. Pero miramos, hermanos, en Éxodo 7, 22, 23, la palabra de Dios dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová los había dicho. Miramos acá que ellos hacían algo y Faraón venía y llamaba a sus hechiceros y le hacían tal cosa y él básicamente su orgullo lo tenía embobado y seguía haciendo cosas incorrectas, seguía desobedeciendo a lo que Dios quería hacer. Hermanos, sabemos que Satanás es el autor del orgullo, hermanos. Sabemos que Satanás es el autor de enojos, contiendas, iras, pleitos. Y la lista es grande. Y eso lo miramos en la Biblia, lo leemos a menudo. Pero si no tenemos cuidado, hermanos, nosotros podemos caer en esa situación. En Isaías 14, la palabra dice: tú que decías, dice en tu corazón, subirá al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Miramos acá el pensamiento que tuvo acá Satanás, lo que lo llevó a esta arrogancia, le hizo caer.
le hizo caer la vanagloria que tenía, lo hizo caer. Y hermanos, nosotros no estamos exentos de caer. Nosotros tenemos que agarrar estos ejemplos y pedirle a Dios que nos ayude a hacer vivir de una forma que le agrade. Esta vez miramos que el orgullo fue motivado por el prejuicio. Miramos que el prejuicio, hermanos, muchas veces nosotros venimos y nos ponemos en una situación o pensamos que estamos en una posición que no es nuestro lugar. En Éxodo 8:25 la palabra de Dios dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: andad a ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagáis así, porque ofrecerías a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos a la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días, y iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Con él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una más. Faraón endureció aún esta vez su corazón más, y no dejó ir al pueblo. Si miramos acá, Faraón estaba jugando con Dios. Él venía y le pedía tal cosa, y lo hacía, y él volvía a faltar a su palabra, y su orgullo no lo dejaba, estaba tan arraigado a él. Moisés creía que no necesitaba hacerle caso al Señor, y tenemos que ver que su arrogancia le llevó a que le costara más. Miramos, conforme a la historia, miramos de que aún muchos de sus siervos le decían: sabes que déjalos que se vayan, sabes que deja que vayan a hacer sacrificio a su Dios, que no destruyan más nuestra ciudad, que no destruyan más el país. Miramos que Faraón no entendía eso. Miramos que era un hombre muy orgulloso. Miramos número 3, hermanos, miramos la ira de Dios. Aquí viene Dios y Dios contendió, como Dios puede contender con nosotros un tiempo, pero una de las cosas que tenemos que comprender es de que Dios es amor, pero también Dios es un fuego consumidor. Y miramos que eso lo miramos en Deuteronomio. Miramos que Dios es amor. Eso lo miramos en 1 de Juan 8, y les voy a dar muchos versículos con respecto a eso. Pero tenemos que comprender de que nuestro orgullo, hermanos, puede meternos en grandes problemas con Dios. Letra A, miramos el decreto del juicio. Miramos que aquí llegaron a un punto de que Dios ya no quería contender más con Faraón. En Éxodo 11:1-10, la palabra de Dios dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí de todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su siervo y cada una de sus vecinas alhajas de plata, de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo
el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todo esto prodigio delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Miramos acá que estamos hablando ya la ira de Dios, estamos hablando que Dios había intentado de una forma correcta, Dios le había dado oportunidades como nos las puede dar muchas veces a nosotros. Pero miramos que este era lo último, esta era la última vez que Dios iba a contender con Faraón y le iba a enseñar una lección. Miramos que esta fue la última sentencia que tenía antes de él retractarse, y no hizo nada al respecto. Miramos, ustedes saben todas las plagas que pasaron allí, todas las plagas que Dios le mandó, todas las oportunidades que Dios le dio y todas las oportunidades que Dios nos da en el pasar de nuestra vida. Miramos, hermanos, que la salvación fue esclarecida. Miramos que Dios le da a todas las personas la oportunidad de venir, entender cuál es su posición, entender que Dios nos ama, entender de que Dios les quiere bendecir. Miramos que la salvación fue aceptada. Miramos que básicamente llega al punto de que entiende que no somos nada sin Dios. Miramos acá que en Éxodo 12:21 la palabra dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad, dice, corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y esta fue la primera Pascua que se celebró. Y tomad, dice, un manojo de hisopo, dice, y mojadlo, dice, en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel de todos los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra de Jehová os dará como prometió. Guardaréis este rito, y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Miramos que en llegó el Señor al punto de que mató a todos los primogénitos de Egipto. Miramos que llegó el juicio. Llegó el juicio a Faraón, llegó el juicio a Egipcio, y eso es algo que tenemos que comprender, que va a haber un juicio un día muy pronto. En Éxodo 12:29 dice la palabra de Dios que aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo el primogénito de la tierra, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales fueron muertos. Se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho, y tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. En Romanos 12:19, hermanos, la palabra de Dios habla con respecto a muchas cosas, y Pablo aquí se refiere al descanso en Deuteronomio
Miramos que la venganza es de Dios, la venganza no es de nosotros. Y miramos que Él es el que va a pagar, Él va a quitar la esclavitud de su pueblo. Y nuestra parte, hermanos, es tener un espíritu que le agrade al Señor y hacer las cosas de una manera que le agrade al Señor. En conclusión, hermanos, pudimos ver acá a estas dos personas. Miramos a Moisés con un espíritu excelente, una actitud correcta, una actitud que representó bien a Dios como embajador. Y miramos a Faraón, un hombre orgulloso, un hombre arrogante, un hombre que nunca entendió de buena manera que Dios es Dios y que Dios es el que hace lo que Él quiere hacer con nosotros. Que Dios me lo bendiga, hermanos.